verso 22 en adelante. El rico y Lázaro, esta es la segunda parte entonces de lo que comenzamos a compartir en la semana. Vamos a leer capítulo 16, verso 22 en adelante del Evangelio de Lucas y damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, ese es el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios del cielo, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por estar un día más en este lugar, para honrar tu nombre y para participar también del partimiento del pan, Señor, que es tu palabra. Queremos alimentarnos de ella. Queremos saciarnos del bien, Dios mío, de tu boca, Señor. Bendíganos en esta tarde. Prepare nuestro corazón, nuestro ser. Señor, reprendemos toda distracción, todo pensamiento ajeno, Señor. No permitas que nuestra mente divague en cosas vanas, en cosas pasajeras, en cosas mundanas y triviales, sino que permítenos concentrarnos y estar atentos a tu palabra. Señor, ayúdanos, amado Dios, que el Espíritu Santo sujete todas las cosas, Señor, en obediencia a Cristo Jesús. En ese nombre glorioso de Cristo pedimos la gracia, la unción, la ayuda y el socorro de lo alto para ministrar, Señor. Y si hay alguna persona nueva, que esta palabra también le alcance, le bendiga y obre para salvación de su alma, Señor. Toma el control de este lugar, de mi vida, Señor, para que en todo tu nombre sea glorificado y exaltado. Echamos fuera toda presencia demoníaca, todo espíritu inmundo. Señor, sujetamos todo, Señor, a tu voluntad y declaramos bendición por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Las alabanzas son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Bien, reciba su asiento, aleluya. Y manténgase despierto, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a hacer un recuento bien rápido. Comenzamos en la semana esta parábola o enseñanza de Cristo acerca del rico y Lázaro. Y dijimos que esta parábola en sí está dividida en 2 escenarios. ¿Lo recuerda usted? El uno es el escenario terrenal de lo que ocurre en la tierra, y el otro es el escenario eternal, lo que ocurre en la eternidad. 2 escenarios en esta parábola. También por ende se deduce que hay 2 lugares, amén, en donde uno toma, mejor dicho, un lugar donde uno toma las decisiones. Ese es el tema central de esta parábola. La importancia de las decisiones que tomamos en esta vida terrenal van a repercutir en nuestra eternidad. Es decir, si yo decido por Cristo en esta vida terrenal, me aferro a Cristo, vivo para Cristo, voy a tener como consecuencia de esa decisión que yo tomé la vida eterna.
Pero si en esta vida terrenal yo opto por el camino de los vicios, de los placeres, de la riqueza, de la comodidad, y me olvido de Dios, voy a cosechar en la eternidad condenación. De eso trata esta parábola. Amén. Y aquí hablamos entonces, ya vimos, amén, en la semana lo que era el escenario terrenal. Vimos ya la importancia de las decisiones que tomamos. Vimos que este hombre llamado Lázaro, un hombre pobre, miserable, un hombre que estaba enfermo, un hombre que aparentemente, ¿verdad?, era un maldito para la sociedad, porque, ¿verdad?, la sociedad en aquel tiempo castigaba de alguna manera, aleluya, a la gente pobre, insinuando que los pobres estaban malditos. Amén. Y por eso era su condición paupérrima de vida. Porque ellos, como eran pecadores, la maldición de Dios estaba sobre ellos y ellos no prosperaban económicamente ni espiritualmente, amén, ni siquiera, aleluya, físicamente. Es decir, ellos estaban deteriorados porque estaban malditos de parte del Señor. Y por otro lado estaba el concepto de aquellos que eran ricos, prósperos. Se decía que ellos contaban con la bendición de Dios porque Dios los respaldaba. Y dentro de esos grupos que eran ricos, acomodados, que tenían dinero, amén, que de alguna manera tenían buen pasar, estaban los fariseos. Y Cristo precisamente en esta parábola se dirige. El rico representa a los fariseos, aquellos que eran ricos intelectualmente, aquellos que tenían la riqueza del conocimiento de la ley, de la Torá, que tenían la capacidad de enseñar a la gente la palabra de Dios, que tenían la riqueza más importante que el hombre pueda tener, la riqueza, amén, del conocimiento de Dios. Porque el hombre no se puede alabar, ni se puede, ¿verdad?, a alabar a sí mismo en las riquezas que pueda tener, sino que en conocer a Dios, en entender a Dios. Ellos eran ricos en cuanto al intelecto, en cuanto al conocimiento de la ley. Eran ricos también en lo económico, en lo literal, en lo tangible. Era gente que había acumulado riqueza a costa de los pobres. Los fariseos, amén, iban a las casas incluso de las viudas, de los huérfanos, y les robaban lo poco que tenían. Entonces Cristo habla claramente que aquellos que optan por ese estilo de vida, que están dispuestos a servir al Dios Mamón, al Dios de la riqueza, al Dios del materialismo, que están dispuestos a seguir esa vida de placeres mundanos en donde se le da gusto a la carne, porque el dinero te puede permitir hacer muchas cosas en tu vida. Pero también hablamos de que aquel rico representa a aquellas personas que, aunque son pobres económicamente, les encanta deleitarse en las cosas de la carne, porque también encajan, gloria a Dios, en esta parábola. Porque en sí la parábola habla, gloria a Dios, de dos tipos de personas. Una que toma una buena decisión en su vida a pesar de que todo le era contrario, porque para este hombre llamado Lázaro, que era un pobre, era un miserable, enfermo, lleno de llagas, todo le iba mal, gloria a Dios, era despreciado por todo. Él comía de la basura que sacaban de la casa del rico, gloria a Dios, para alimentarse. Pero ese hombre en su vida tomó una decisión, y esa decisión era amar a Dios, servir a Dios, ser fiel a Dios. Y a pesar de que vivió una vida miserable aquí en el escenario de la tierra, cuando murió, dice la Escritura que vinieron ángeles y le llevaron al seno de Abraham. Ese lugar era un lugar de descanso, de reposo. Es decir, ese hombre pobre, ese mendigo llamado Lázaro, gloria a Dios, a pesar de que tuvo una vida muy compleja, muy difícil, que perfectamente pudo haber dicho: yo no sirvo a Dios porque todo me va mal, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama. Él no, gloria a Dios, él sirvió a Dios, fue fiel a Dios y tuvo su recompensa. Y esa recompensa fue porque él tomó una buena decisión. Todos nosotros los que estamos aquí somos personas sabias e inteligentes para Dios, porque tomamos la mejor decisión de nuestra vida. Y la mejor decisión es haber abrazado la fe de Jesucristo el Señor, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ha sido la decisión más inteligente que usted y yo hemos hecho en nuestras vidas. La Biblia dice: si hay alguno sabio de verdad, busque a Dios. Porque esos son los tipos sabios de verdad. Esa es la gente sabia de verdad, la que busca a Dios. Mas el necio dice en su corazón: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ellos van entonces a una eternidad diferente. Entonces vimos a dos personas en el escenario de la tierra, caminando
por caminos diferentes, viviendo vidas diferentes y tomando decisiones diferentes. Bien, ambos murieron, tanto el rico como el pobre. La diferencia ahora, y entramos en el escenario de la eternidad, dejando atrás entonces el escenario terrenal, que es lo que ocurre cuando una persona muere. Aquí está. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando usted muera? ¿Qué va a pasar después de que usted expire? Después de que usted estire la pata. Después de que alguien, ¿verdad?, quizás le arrebate la vida terrenal. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, aquí está. Y ahora pasamos al escenario eternal. La Biblia dice que ambos murieron. El pobre había llevado por ángeles al seno de Abraham. Y el rico, dice la Escritura, que alzó sus ojos estando en el Hades. El Hades es un lugar de tormento. Amén. Sabemos que el rico fue a parar ahí porque tomó una mala decisión. Aunque el rico tenía conocimiento de Dios, no honró a Dios, no sirvió a Dios, no fue fiel a Dios. Ojo con eso, que hay muchos cristianos que conocen a Dios, que saben de Dios, pero no sirven a Dios y no honran a Dios en sus vidas. Son simples religiosos. Aman más los deleites de este mundo, aman más los placeres de este mundo que de Dios. Se gozan más en las cosas de la carne, se gozan más en las cosas de este mundo que en lo de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso Cristo dijo: no se puede servir a dos señores. O amarás a uno y vas a aborrecer a otro. Y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Sin duda alguna, el corazón del rico estaba en las cosas materiales de esta vida. Yo te pregunto, amado, ¿dónde está tu corazón? Nuestro corazón tiene que estar en Cristo primero. Es el primer mandamiento: amar al Señor por sobre todas las cosas. Vimos que el problema no es el dinero. Vimos que el problema era el amor al dinero. Bien, cambiemos de escenario. Entonces, gloria a Dios, ambos murieron. Vamos por partes. Al pobre, amén, de quien nadie daba un peso, que fue menospreciado, fue despreciado por muchos, mirado en menos, tratado como un maldito, como alguien desechado por Dios. Resulta que no era tan así. Resulta que aunque para la sociedad era un maldito, para Dios era uno salvo. Y la sorpresa para los fariseos, que tenían un alto concepto de sí mismos, cuando Cristo les habla esta parábola, quedaron con la boca abierta. ¿Cómo? Esa persona pobre, miserable, llena de llagas, ese maldito, ¿cómo ese maldito puede abrir sus ojos o ser llevado por los ángeles al seno de Abraham? Si ese es el lugar para nosotros, para los justos. Porque hay algunos que se creen justos a sí mismos. Hablamos también de la parábola, ¿verdad?, de la enseñanza de Cristo, del fariseo y el publicano. De aquel fariseo que va al templo a orar y le dice: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano, como ese ladrón, como ese adúltero, como ese sinvergüenza que está ahí en el templo golpeándose el pecho y pidiéndote perdón. Señor, yo diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Todos los fariseos estaban bravos. Ese es el fari. Y quizás muchos miraban con desprecio a aquel publicano, pero Jesús dijo: ¿quién creen ustedes que descendió, volvió a su casa justificado por Dios? Jesús le dijo: de cierto, el publicano. Porque ese hombre, desde que entró con un espíritu de humildad, arrepintiéndose, humillándose ante Dios por sus pecados. Mas el rico o el fariseo trataba de justificarse. Nunca trates de justificarte delante de Dios. Nunca trates de justificar tu pecado. No. Nosotros no tenemos que justificar nuestro pecado delante de Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos y humillarnos y pedir misericordia delante del Señor. Hay gente que le encanta justificar su pecado. No, es que yo lo hice por esto. Es que yo lo hice porque el diablo me tentó. Es que yo lo hice porque peleé con mi señora. Es como Adán cuando trata de culpar a su mujer por haber pecado y haber desobedecido a Dios. La mujer que tú me diste, no sé para qué me la pasaste, Señor. No sé para qué me diste esta mujer carnal, mundana, cochina. Trató de evadir su responsabilidad culpando a su mujer, y la mujer: ¿y yo a quién le echo la culpa? Y miró a Satanás: no, es que la serpiente me engañó. Y el diablo dijo: ¿y yo a quién le echo la culpa?
No tenía nadie. Entonces nosotros no podemos justificar nuestro pecado, tenemos que confesarlo y arrepentirnos, gloria a Dios. Este pobre menospreciado resulta que se fue al lugar de descanso, nadie lo esperaba. Jesús sorprende a la multitud, a los fariseos que estaban atentos escuchando, gloria a Dios, esta parábola o esta enseñanza. La pregunta es, dice la Escritura que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es ese lugar? Otra pregunta, ¿existe aún? Si no existe aún, ¿a qué se compara el seno de Abraham en el día de hoy? Vamos a verlo, gloria a Dios. Algunos de ustedes dirán, no, si ya lo sé, si eso ya es materia pasada. Sea humilde. Amén. Hay gente nueva que no lo sabe. Y quizás mientras predique, el que dice que sabe se da cuenta que no sabe mucho. Amén. Este lugar, seno de Abraham, aparece solamente 2 veces en la Biblia. Y precisamente dentro de esta enseñanza no hay otro versículo que hable del seno de Abraham, solamente en esta parábola. Por lo tanto, había un misterio. Dentro de las culturas más antiguas, todo el mundo sabía, en especial los hebreos, que había un lugar de eternidad donde los espíritus iban a parar. Todo el mundo sabía o intuía de la existencia de un lugar donde iban a parar los espíritus y las almas de aquellos que morían. Fue un misterio. Nadie podía describir el lugar porque nadie había ido a ese lugar y había vuelto para contar con detalles cómo era ese lugar. Por lo tanto era un misterio, todo el mundo lo intuía, lo sabía de alguna manera. El hombre intuía que había eternidad. Hay mucha gente que cree que cuando se muere se acaba todo. No es así. Hay eternidad en el hombre, dice la Escritura en el libro de Job. Dios ha puesto eternidad en el hombre. Usted y yo tenemos alma, cuerpo y espíritu. Lo que muere es el cuerpo, pero el alma y el espíritu no la pueden matar, es eterna. Solo Dios tiene tal facultad de destruir el alma y el espíritu del ser humano porque Él lo creó. Somos eternos, tenemos eternidad. El cuerpo se muere, como dice Eclesiastés, el polvo, dando a entender el cuerpo, porque la Escritura dice que del polvo fue tomado o fue hecho el primer hombre, Adán. Ese hombre volverá al polvo, el polvo vuelve al polvo. Científicamente está descubierto que todos los minerales, sales y todas las partículas que tenemos nosotros están también en la tierra, porque salimos de ahí. Pero dentro de esta cáscara hay un alma y un espíritu que es eterno. Entonces, las culturas más antiguas sabían de la existencia de un lugar donde iban a parar todos los espíritus. Las culturas más antiguas, los hebreos en especial, le llamaron el Seol. Más tarde le llamaron el Hades. Amén. El Seol es la palabra hebrea que significa lugar de los muertos, o el lugar de los espíritus, o morada de los muertos. Eso significa la palabra Seol, la palabra más antigua que se conoce en la Biblia para definir el lugar donde iban a parar los espíritus de los muertos. No habla de los cuerpos, habla de los espíritus de los muertos. Seol era la palabra que usaban en el Antiguo Testamento los hebreos para referirse a ese lugar. Más tarde, en la traducción del hebreo, del arameo al griego, en la traducción llamada Septuaginta, esa palabra Seol fue cambiada por la palabra Hades, que significa exactamente lo mismo que Seol. Por lo tanto, cuando la Biblia habla aquí de que el rico fue llevado al Hades, se está usando y se está empleando una palabra griega. Recuerde usted que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego llamado koine. Por lo tanto, nosotros todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koine. Y la mayoría de los escritos que están aquí y de muchas interpretaciones fueron tomadas de las palabras hebreas y transformadas al griego. Luego más adelante vamos a ver cómo también la palabra Hades
tiene que ver también con infierno, con el Tártaro y con el Gehenna, que son palabras que se emplearon para definir ciertos lugares. Veamos entonces, era un misterio para las culturas antiguas, ese lugar donde iban a parar los espíritus. Nadie podía describirlo porque nadie había ido y había regresado para contarlo. Le llamaban el Seol, mas en los tiempos de Jesús comenzaron, y poco antes le llamaban también el paraíso. Había gente que decía, bueno, tiene que haber un lugar donde los espíritus y las almas van a parar. Y la gente razonaba y la gente decía, pero hay personas buenas y hay personas malas. Hay personas que son aprobadas por Dios y personas que son reprobadas por Dios. Por lo tanto, tiene que haber un lugar donde van a descansar los justos y tiene que haber un lugar donde van los injustos. A ese lugar donde iban a parar los justos, los hebreos le llamaban el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Jesús le dijo, gloria a Dios, al último compañero que él tuvo en la tierra, al último compañero que tuvo en la tierra mientras vivía, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué digo el último compañero? Porque ese ladrón que iba rumbo a la condenación, iba al Hades, se arrepintió en la cruz y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te digo que por haberte arrepentido, que por haberme confesado hoy, tú te conviertes en mi compañero, tú te conviertes en un hijo de Dios, tú te conviertes en cristiano, y hoy tú estarás en el paraíso, porque hoy te hago justo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ese lugar donde iban a parar los justos le llamaban el paraíso. Aleluya. Palabra que emplea también el apóstol Pablo para hablar del paraíso de Dios en referencia al cielo y a la eternidad y al lugar glorioso y maravilloso que el Señor lo llevó y le permitió ver, escuchar cosas que oído humano jamás ha escuchado y ver cosas que ojos humanos jamás han visto. Son las cosas que Dios le reveló al apóstol Pablo. Pablo dice, yo fui al paraíso de Dios. Bien. Entonces los judíos creían en la existencia de este lugar. Por lo tanto, cuando Cristo le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, para el ladrón no era un lugar desconocido, era parte de la cultura. Ellos sabían que había un lugar para los justos. Me imagino yo la sorpresa para ese ladrón que Cristo le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ese ladrón pensaba y tenía temor de irse al lugar de condenación. Y sorpresa, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, no en condenación, sino que en salvación. Lo mismo que usted y yo, íbamos a condenación, pero el Señor nos justificó y ahora vamos a salvación, gloria a Dios. Bien. Entonces, gloria a Dios, Jesús corre el velo. Y lo que para ellos era una cuestión simplemente imaginaria de un lugar para los justos, para los injustos, un lugar que ellos llamaban el Seol, el lugar de los muertos. Jesús corre la cortina y en este pasaje de Lucas revela cómo es el lugar. Jesús revela entonces y dice, el Seol o el Hades es un lugar que está dividido en dos. En el Seol o en el Hades hay un lugar para los justos y un lugar para los injustos. Y el lugar para los justos se llama seno de Abraham. Bien, ¿por qué Jesús le puso seno de Abraham? Recordemos que de acuerdo a Génesis capítulo 12 en adelante, Dios llama a Abraham de una cultura pagana. Abraham era un pagano, pero Dios lo llama para, ¿verdad?, hacer de él una nación. Dios le dijo que lo iba a prosperar, lo iba a engrandecer, lo iba a bendecir. Su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Simplemente Abraham tenía que salir de su parentela, de su cultura, y volverse a Dios con todo el corazón, y Dios lo iba a bendecir. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham actuó en fe y le creyó a Dios y siguió a Dios y dejó toda su cultura, todo su paganismo, y se volvió al único y el verdadero Dios.
Por lo tanto, Abraham se convirtió en el padre de la fe. Los judíos hasta el día de hoy dicen que Abraham es el padre de la fe, y ciertamente lo es. Porque Abraham representa la gracia, Abraham representa la salvación, en donde estamos todos nosotros, aleluya, que no éramos descendientes judíos. Abraham se convirtió a Dios, siguió a Dios, se convirtió en el padre de la fe, de los lomos de Abraham. Viene entonces también, ¿verdad?, Isaac. Viene entonces también Jacob, que es por donde también vienen las 12 tribus de Israel. Es decir, de Abraham viene toda la descendencia para el pueblo judío. Abraham le creyó a Dios, caminó con Dios, Dios lo llamó mi amigo. Amén. Y Dios se lo llevó. Por lo tanto, Abraham estaba en el seno, estaba en ese lugar para los justos que hasta ese entonces no tenía nombre. Yo digo que Cristo le puso nombre para prefigurar, para declarar, para insinuar que en ese lugar estaba Abraham, junto con todas las almas de justos que existieron antes de Abraham y después de Abraham. Jesús presenta a Abraham como el administrador de ese lugar, por así decirlo. Pero más que presentarlo como el administrador, Jesús lo está poniendo como una figura para dar a entender que a ese lugar solamente van los amigos de Dios. Si no me cree, Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes hacen mi palabra, viven en mi palabra, ya no los llamaré discípulos, sino que los llamaré mis amigos. Jesús dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, mis amigos también estén conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, ahora Dios, Abraham es una representación simplemente de que todos los justos, los que le creen a Dios, porque Abraham le creyó a Dios. ¿Cuántos aquí le creen a Dios? ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? ¿Cuántos creen que hay un cielo para nosotros? Aleluya, que hay eternidad en la presencia de Dios para nosotros. Como yo le creo a Dios, yo camino en integridad. Yo trato de servir y agradar a Dios porque sé que sus palabras son verdaderas. Entonces ese lugar es para los amigos de Dios, para los que le creen a Dios. ¿Por qué Jesús menciona a Abraham? Porque escuche, los judíos en Juan capítulo 8, cuando Jesús le dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, los fariseos le dicen: nosotros no necesitamos conocer la verdad porque nosotros tenemos a Abraham por padre. Nosotros no somos esclavos del pecado. Y Jesús le dice: si ustedes tuvieran o fueran hijos de Abraham, no serían como son, mas ustedes son hijos del diablo. Porque hijo de Abraham no es el que dice verdad que es judío, o dice verdad o se sabe unas cuantas cosas de la ley. El que es hijo de Abraham es aquel que imita a Abraham, el que le cree a Dios, es el que se convierte en amigo de Dios, el que obedece a Dios. Porque Abraham obedeció a Dios al punto de casi sacrificar a su hijo. Bien. Entonces, ora a Dios. Cuando la Biblia habla de que hay un lugar para los justos, Jesús dice: bueno, le vamos a poner un nombre. Ahora entiende y recuerde que Jesús esta parábola la está dirigiendo primeramente ¿a quiénes? ¿A quiénes? Lo vimos. A los fariseos, mala memoria algunos. A los fariseos. Y los fariseos tenían por padre a Abraham. Amén. Ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto tenemos salvación, nosotros somos justos. Y Jesús le dice: la justicia no depende de ustedes, gloria a Dios, porque nadie se puede justificar a sí mismo. Los que son hijos de Abraham son aquellos que han creído a Dios, los que son amigos de Dios. Todos nosotros ahora somos el Israel de Dios por la fe. Somos hijos de Abraham. Aleluya. Bien. Entonces, gloria a Dios, esa es la explicación. Pero la Biblia habla y menciona el seno de Abraham, que es otra palabra importante. Ya dijimos por qué Cristo le puso el nombre o el título de Abraham. Estaba dirigiéndose principalmente a los fariseos. Y Jesús les está diciendo: hasta Abraham les va a pegar un chute a ustedes y los va a mandar a cambiar de ese lugar si no se arrepienten.
Recuerde que Jesús en un momento le dijo a los fariseos y a todos los que le escuchaban, a todos los religiosos, le dijo: si ustedes no se arrepienten, todos ustedes morirán. Y esa palabra morirán no quiere decir que van a morir físicamente, van a morir eternamente en condenación. ¿A quién se lo dijo? A todos los fariseos y religiosos. Bien, pero aquí menciona el seno de Abraham. La palabra seno en esa época representa casi lo mismo que hoy. Seno significa pecho, pero Abraham era hombre. Por lo tanto, es una expresión que es importante también destacarla y mencionarla. Amén. Escuche, de acuerdo a la cultura de esa época, cuando se habla de seno, especialmente de poner la cabeza en el seno o estar en el seno de alguien, representa el ser cobijado, el ser aceptado. Se dice que los hebreos acostumbraban, cuando sus hijos estaban cansados, fatigados o se golpeaban o tenían alguna dificultad, corrían a abrazarlos, a sus hijos, y los tomaban en sus brazos y ponían su cabeza en su pecho. Eso lo hacían los padres, y de alguna manera le daban al hijo aliento, fortaleza, seguridad, confianza. Entonces, cuando Jesús dice que fue llevado al seno de Abraham, Jesús está diciendo que este hombre fue llevado a un lugar donde va a tener protección, donde va a tener amor, donde va a tener aliento, donde va a ser bien acogido. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo primero. Lo otro, se dice que esta expresión seno también, o cobijarse o poner la cabeza en el seno, también viene de otra costumbre. Usted sabe que en los tiempos bíblicos, sobre todo en el primer siglo, no existían las sillas que hoy tenemos para sentarnos a comer. Existían unas especies de bancas largas en donde se sentaban a la mesa, y cuando se sentaban a la mesa, los judíos tenían una forma especial de sentarse. No son como nosotros. Ellos tenían toda su forma. Ellos se sentaban y ponían, por lo general, el codo de la mano izquierda sobre la mesa, la apoyaban y quedaban un poco girados para el lado, así sentados. Y el otro al lado, y el otro al lado. Entonces, cuando estaban sentados en esta posición, medio girados, el que estaba al lado, su cabeza quedaba cerca del pecho del otro. Y de ahí viene también esa expresión, el seno, es decir, que estamos sentados juntos en un lugar, estamos compartiendo algo, estamos participando de algo. Por favor, lea Juan capítulo 13, verso 23. En ese pasaje habla de que Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. ¿Lo encontró ya? Y estaba entonces ahí cenando con sus discípulos. Estaban todos sentados. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hizo Juan? Se recostó, ¿dónde? En el seno, en el pecho de Jesús. Amén. Que era algo normal. Es decir, Juan buscó la protección, el cariño, el afecto. Estaba compartiendo un momento especial con Jesús. De ahí viene la expresión el seno de Abraham, el lugar de descanso, el lugar de fiesta, el lugar de compartir, el lugar de amor, en donde son cuidados, protegidos. ¿Por qué? Porque los hebreos sabían que había un lugar donde iban a parar los justos a la espera del juicio final. Ellos siempre tuvieron conciencia de que todos los seres humanos, buenos o malos, un día tendrían que ir ante un juicio especial delante de Dios. Por lo tanto, ellos creían entonces que existía un lugar en donde iban los justos y los injustos a esperar el día del juicio para saber qué iba a pasar con ellos. Y no estaban lejos, porque Jesús corre la cortina y declara que precisamente así es. Entonces Jesús habla de que este hombre pobre fue llevado al seno de Abraham, un lugar donde estaban los justos, estaban descansando, estaban reposando a la espera de presentarse delante de Dios. Aleluya. Por eso entonces la Escritura dice, gloria a Dios, que este hombre, aleluya, se fue a ese lugar a descansar, y en ese lugar de descanso estaba Abraham.
Bien, dejemos ahí. Creo que ya explicamos ya más o menos lo que significa el seno de Abraham, que era el lugar en donde estaban los justos. La Biblia dice que había una separación entre el lugar donde estaban los justos y donde estaban los injustos. A esa separación se le llamó sima. Esa expresión sima quiere decir un pozo profundo, un acantilado, un abismo. Ahora, ¿dónde estaba este lugar? De acuerdo a la misma Biblia, de acuerdo a las señales que Cristo dio, estaba en el centro de la tierra, o está en el centro de la tierra. Recuerde que la profecía dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así Cristo iba a estar 3 días en el centro de la tierra. El apóstol Pedro declara que Jesucristo, cuando murió, amén, fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, descendió a las profundidades. Bien, entonces, aclarado esto, había un lugar que separaba el lugar donde estaban los justos y donde estaban los injustos, separados por un abismo. Por eso en el contexto leímos que nadie puede pasar de un lugar al otro, y nadie puede salir, ni siquiera del lado de los justos, de los injustos. Nadie puede salir. Una vez muerto, una vez en la eternidad, nadie puede volver, a no ser que Dios lo permita. Bien, bendito sea Dios. Quiero que examine ahora Efesios capítulo 4 verso 8. La otra pregunta era: ¿existe aún ese lugar? Estamos hablando del lugar de los justos. ¿Existe aún ese lugar? ¿Qué cree usted? ¿Que todavía existe ese lugar de los justos? ¿Donde están en descanso? ¿Donde están en reposo? ¿Donde están a la espera para ser juzgados? ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 4 verso 8? Pablo declara una gran verdad ahí. Dice: por lo cual, subiendo a lo alto, está hablando de Cristo. Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero mire, la Biblia de las Américas, que es una traducción bien especial, dice así: cuando ascendió a lo alto, cuando subió, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ese lugar llamado el seno de Abraham, donde iban a parar los justos, todos los que morían antes de Cristo, ojo con eso, antes de Cristo, estaba ese lugar de descanso para todos los justos, a la espera de ser juzgados o redimidos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y está 3 días en el centro de la tierra, se cree que Cristo no fue precisamente al infierno, sino que Cristo estuvo en este lugar llamado el seno de Abraham y fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, es decir, tanto a los que estaban en el lugar de los justos como en el lugar de los injustos. Recuerde que hay un salmo mesiánico que dice: no permitirás que mi alma descienda al Seol. No permitirás que mi alma se quede ahí en el Seol, que se quede en el Hades, que se quede en ese lugar. No, había un plan muchísimo mejor. Entonces, cuando Cristo resucita, bendito sea su nombre, entonces cuando Él resucita, dice Pablo que Cristo se convierte en el primero en resucitar. Y luego, de verdad, de Cristo, entonces todos los que esperaron en Él resucitarán también. Se dice en la Escritura que cuando Cristo resucitó, se abrieron los sepulcros de muchos que habían muerto. Y muchos de los que habían muerto, ojo con eso, aparecieron a muchos, dando muestras indubitables de que Cristo se había levantado de entre los muertos. Mire lo que está pidiendo el rico. Padre Abraham, manda a alguien que vaya a avisar a mis parientes para que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas tienen, nadie puede salir de este lugar. Y aunque así fuera, dice Abraham, aunque ellos vieran a los muertos resucitados predicándoles, no les creerán. ¿Qué pasó en el tiempo de Cristo cuando resucitó? Muchos se levantaron y aparecieron a muchos. Pero a pesar de eso, los fariseos no creyeron y no se convirtieron al Señor. Pero sí los humildes, sí la gente pobre, sí la gente necesitada creyó y se volvió al Señor con todo el corazón.
Entonces, cuando Cristo resucita, no solamente se va solo, sino que se lleva huestes de personas que estaban cautivas, estaban prisioneras en el buen sentido de la palabra, estaban a la espera de ser redimidos, de ser alcanzados. Y cuando Cristo asciende a los cielos, porque los judíos creían que había un cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, y en el tercer cielo, en la luz inaccesible, ahí moraba Dios. Ese era el lugar y la habitación de Dios. Entonces, cuando Cristo sube al cielo, porque Cristo apareció a sus discípulos, estuvo un par de días apareciéndose, pero recuerda usted camino a Emaús, cuando el Señor es quitado de los ojos de esos hombres y Cristo, aleluya, está transfigurado y se va al cielo. Entonces Él comienza a subir el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Lo que la Biblia nos relata es que Cristo no subió solo. Se llevó a todos aquellos que estaban, a esas huestes, para hablar de miles de personas que estaban en ese lugar de los justos, y los trasladó al paraíso de Dios, al tercer cielo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos creen que ese lugar todavía está en el centro de la tierra, que cuando uno muere todavía va a parar a ese lugar, que no hay textos bíblicos que apoyen de que realmente cuando morimos inmediatamente abrimos nuestros ojos en la eternidad del cielo con Dios. Gloria a Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 20 verso 4. Juan señala que el anticristo, el falso profeta y el diablo hacían de las suyas, persiguiendo y matando a los hijos de Dios, hasta que Cristo descendió y lanzó al anticristo y al falso profeta al lago de fuego para ser atormentados por la eternidad, y ató al diablo por 1000 años. Juan dice que mientras esto ocurría, él vio en el cielo, ¿qué cosa? El alma y el espíritu de aquellos que habían sido muertos por causa de Cristo, que no habían adorado a la bestia, que no se habían dejado marcar por la bestia. La pregunta es, ¿dónde los vio Juan? ¿Los vio en el seno de Abraham? ¿Los vio en el centro de la tierra? ¿O Juan dice, vi en el cielo? Por lo tanto, esos hombres estaban muriendo, pero inmediatamente su alma y su espíritu estaba ¿dónde? En el cielo. Apocalipsis 21:4 declara que cuando uno muere se va al cielo, y estar en el cielo es estar en compañía de los grandes hombres de Dios, de ángeles, de arcángeles, de serafines, de los patriarcas, de los justos, de los que le creyeron a Dios. Habla de un lugar precioso, maravilloso, que por ahora está en el cielo, que cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, esa nueva Jerusalén descenderá y todos nosotros con Él a habitar el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, claramente Jesús se llevó a todos los justos. El lugar llamado el seno de Abraham por Cristo quedó vacío. Solamente ahora quedó el lugar donde están los injustos. El seno de Abraham ya no existe en el centro de la tierra. Los que estaban ahí fueron llevados. Cristo, primicia de los que duermen. Cristo fue el primero y luego resucitaron los demás que estaban a la espera de ser redimidos. Ahora, cuando usted y yo partimos de este mundo, inmediatamente nos vamos a la presencia del Señor, al tercer cielo. Vienen ángeles por nosotros. ¿Cuántos testimonios maravillosos hay de gente que está en su agonía, de gente que ha servido a Dios y segundo antes de morir ha exclamado, veo ángeles que vienen por mí? Dan testimonio ciertamente, aleluya, de personajes, aleluya, glorioso, maravilloso, que vienen por él, y aleluya, gozo llena, inunda su corazón y su alma, y eso se ve reflejado en sus rostros. Qué precioso es. El justo entonces, Lázaro, fue llevado a ese lugar por los ángeles a descansar. Apocalipsis señala que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Recuerde que Lázaro tuvo muchos males en esta vida, le fue mal, pero abrió los ojos en el seno de Abraham. Ya no tenía llagas, ya no estaba enfermo, ya no estaba achacoso, ya no tenía hambre, ya no tenía necesidad, ya no tenía pena, ya no tenía tristeza. Todo era gozo, todo era alegría, todo era paz, aleluya, todo era compañerismo. Bendito y alabado. Eso le espera a los fieles, a los justos, a los que creen en Dios, a los que han tomado la mejor decisión de su vida, de permanecer en Cristo. Aleluya.
Lázaro hoy está en el cielo, sano y completamente libre de toda maldición, alegre, disfrutando de la vida eterna. Amén. Y la causa es que tomó la mejor decisión de su vida, la misma decisión que han tomado cientos y miles de creyentes, que a pesar que fueron perseguidos, torturados, aserrados, aleluya, nunca renunciaron a esa decisión que tomaron. Se mantuvieron fieles y firmes, aleluya. No son y no eran como esos creyentes de ahora, que les duele la cabeza y ya no quieren ir al culto, que tienen un problema y ya quieren olvidarse del evangelio, aleluya, que se pone complicada la mujer y ya quieren descarriarse, aleluya. Los creyentes hoy día tienen que madurar, tienen que apreciar la salvación, tienen que apreciar lo que Cristo les está ofreciendo, aleluya. La vida eterna, el lugar de reposo eterno, el lugar de descanso eterno. Para que usted madure, se afirme y sea un hombre de verdad de Dios, una mujer de Dios. Para que se afirme bien el cinturón y usted, mi hermana, las polleras, y sirva a Dios con gozo, y deje esa cara de caballo, y deje de tener conmiseración de usted misma, y deje de andar dando lástima, inspirando lástima. Sonría, porque viene un día bendito en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Viene la paga, viene la recompensa para los fieles, aleluya. Gloria a Dios. Vimos entonces lo que pasa con los fieles. Veamos qué pasa con los infieles. El rico, dice la escritura, el rico también fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando, dice, en tormentos, plural, y vio de lejos a Abraham. El rico entonces alzó sus ojos estando en tormentos. Claramente se deduce al leer que este lugar llamado por los antiguos el Seol y más tarde el Hades, amén, era un lugar de tormento, no era un lugar de placer como lo pinta el diablo a la gente. No era el lugar donde hay marihuana, donde hay copete por la eternidad. Eso es mentira, es un lugar de tormento. Amén. Ese lugar, gloria a Dios, entonces es un lugar claramente de tormento. Ese lugar de tormento por los judíos fue llamado el Gehenna, y por los griegos el Tártaro. En las escrituras en el Nuevo Testamento se hace referencia 12 veces a la palabra Gehenna. Amén. Y esa palabra Gehenna, que es una palabra griega, representa fuego del infierno, fuego infernal, infierno de fuego, llamas del infierno, fuego del quemadero, Gehenna de fuego. Es decir, la palabra Gehenna tiene que ver con fuego. De esta palabra Gehenna se desprende también en el latín la palabra infernus, que tiene que ver con fuego, con tormento. Y del latín infernus al castellano tenemos la palabra infierno. ¿De dónde nace esta palabra Gehenna? ¿Por qué los judíos llamaron a este lugar de tormento para los injustos el Gehenna? ¿Por qué tiene que ver con fuego? Gloria a Dios. Amén. De acuerdo a la escritura y de acuerdo a la historia, en Israel existía un lugar llamado el Valle de Hinnom, que estaba fuera de los muros de Jerusalén. En ese Valle de Hinnom había un lugar muy especial que los judíos llamaban el Gehenna. ¿Por qué le llamaban así? El lugar del fuego. Porque en ese lugar, escuche, iban a parar todos los desperdicios, toda la basura que sacaban de la ciudad iba a parar ese lugar. Era un botadero, un basurero. Hoy día también tenemos de eso, donde va a parar toda la basura que sacan de su casa, de la mía, a diferencia que hoy día no queman las cosas. Pero en el Valle de Hinnom, donde iba a parar toda la basura, todo el desecho de las casas,
donde iban a parar los animales muertos, donde iban a parar muchas veces los leprosos, donde iban a parar muchas veces aquellas personas que eran desechadas, los malditos de la sociedad. Había un lugar y había un fuego que nunca se apagaba. Era un lugar de pudrición, un lugar donde se quemaba absolutamente todo por el fuego, y el fuego ardía constantemente porque la basura lo alimentaba todo el tiempo. Se dice que en ese lugar era tan asqueroso, tan horrible el olor, que, aleluya, salían gusanos por todas partes, donde el cuerpo de los animales se podría, gloria a Dios, y salían por todos lados. También se dice que los judíos, para avivar el fuego, para que ese fuego nunca se apagaba, lo avivaban con azufre. Entonces ellos llamaban a ese lugar donde el fuego nunca se apagaba y donde se quemaba la basura constantemente, donde se quemaban los cadáveres, lo llamaron el Gehenna, el lugar del fuego. El lugar, aleluya, donde se quemaba todo el desperdicio. Ahora, cuando Cristo habla de que este hombre rico abrió sus ojos estando en el Hades, Cristo está diciendo entonces, y está aplicando ese nombre, Gehenna. Cristo está diciendo lo que ustedes entienden por, aleluya, Gehenna. De alguna manera, ese Gehenna, ese lugar en el valle de Hinnom, que era literal, que era real, donde se quemaban los desperdicios, Jesús le dice: quiero decirle que en el Hades, en el lugar de los impíos, ese lugar es semejante al Gehenna que ustedes conocen. También es un lugar donde hay una llama y un fuego que nunca se apaga, en donde el gusano nunca muere. Es un lugar de sufrimiento, de tormento, donde van a parar los miserables, donde van a parar, aleluya, los desechados por Dios, donde van a parar los rebeldes. Van a ese lugar de eterno sufrimiento, en donde la llama nunca muere. Oiga, y le digo algo. Alguien dice: ¿y por qué, aleluya, la persona que está en el Gehenna o en el infierno no se quema nunca? Porque el espíritu y el alma es eterno, gloria a Dios. ¿Ve que no lo sabía todo? Jesús en Mateo capítulo 5 verso 29, en la Reina Valera, dice: por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea echado en el infierno. Ahí la traducción ya no es ni siquiera Hades ni Gehenna, sino que ahora derechamente la traducción es infierno, para hablar del lugar del fuego eterno, del lugar del calor abrasador, del lugar donde el gusano nunca muere. Jesús en Mateo 10:28 aconsejó a sus oyentes que temieran al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Es decir, que usted y yo debemos temer a Dios, porque Dios puede permitir o enviarnos al Gehenna, al infierno, al Hades, al Seol, al lugar de tormento para los impíos, para los rebeldes, para los soberbios, para los porfiados. Apocalipsis capítulo 21 verso 8 habla de que será el lugar de tormento eterno para todos los infieles. Amén. Apocalipsis habla también de que hay un lugar llamado el lago de fuego y azufre. ¿Con qué avivaban el fuego los judíos? Con azufre. Amén. A eso se le llama la muerte segunda. Serán sacados del lugar que existe hoy en el centro de la tierra, llamado Seol, Hades, Gehenna o infierno, y serán llevados al gran tribunal de Dios en el juicio final. Y una vez que se dicte sentencia sobre ellos, serán trasladados y llevados al lago de fuego y azufre. Ese lugar, el lago de fuego y azufre, nadie sabe dónde está. Puede estar en el espacio, en la tierra no está. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pedro señala que esta tierra
será destruida. Y Apocalipsis declara que cuando es el gran juicio final, el cielo y la tierra huyen de la presencia del Señor. Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, el lago de fuego y azufre nadie sabe dónde está. Lo cierto es que está preparado para que todos aquellos que sean sacados del Tártaro, del Jena, del Seol, del Hades, y reciban la sentencia a lo que la Biblia le llama la muerte segunda, sean trasladados a ese lugar y ahí arderán y serán atormentados por los siglos de los siglos. Alguien dirá: pastor, y qué terrible es esto, y Dios los va a mandar ahí. Bueno, la Biblia dice claramente, tajantemente, que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios a todos le da la oportunidad de arrepentirse y de tomar la mejor decisión de su vida. Si el hombre la desecha, la desprecia, no tiene nada que quejarse. Como decimos nosotros en vulgar chileno, el hombre solito se tira a las llamas. Porque la solución para no ir a ese lugar está, y se llama Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Jesús en Mateo 13:42 dice que a los impíos, los rebeldes, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dando a entender que es un lugar de sufrimiento. No hay Coca-Cola, no hay descanso. Marcos 9:43 declara que es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 declara que es un lugar donde están separados de toda presencia, de toda gloria de Dios. Hay ausencia total de Dios. Hay una oscuridad, hay una tristeza terrible, hay un vacío enorme. Apocalipsis 14:1 declara que es un lugar de eterno sufrimiento y dolor. Amén. Declara el humo de su tormento. De ellos sube para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. Qué terrible, hermano. El rico estaba atormentado en una llama y con una sed terrible. No podía ser ayudado por nadie, y tampoco él podía avisar a sus parientes para que no fueran a ese lugar. Él tomó una mala decisión en su vida y repercutió en su eternidad. Vimos los dos escenarios eternales: el seno de Abraham, que hoy día es el paraíso, el cielo con Dios, y hemos visto el Seol, el Hades, el Jena, el Tártaro y el infierno, el lugar de tormento para los infieles, para los rebeldes, para los que rechacen a Cristo, que más tarde van a ser trasladados todos al lago de fuego y azufre. No quiero más profundizar en los detalles, en el dolor, en el sufrimiento, en lo terrible que será. Sin duda Cristo lo describió, y lo describió semejante a lo que ocurría en ese valle de Hinnom, donde se quemaba la basura, donde el fuego y el gusano nunca se apartaban. Es un lugar horrible, terrible, que fue creado, ideado principalmente para Satanás y sus ángeles caídos, no para el hombre. Pero el hombre irá a parar ahí por su desobediencia. Así que ahí están los dos escenarios. Ahí está entonces la parábola. No sé qué habrá pasado con todos los fariseos que escucharon esto, pero cuando yo lo escucho, algo me ocurre y digo: gracias, Señor, porque yo tomé la mejor decisión, y gracias por mi familia que ha tomado una mejor decisión y se mantiene en ella. Entonces, al concluir este tema, esperando que haya sido de edificación para su vida, que le sirva para mantenerse fiel a Dios, para que dejes la flojera, dejes la pereza, dejes la carnalidad, dejes de ser mundano, dejes de jugar con Dios, dejes de exponer tu salvación por tonteras, por cosas pasajeras, por cosas efímeras. Que te afirmes bien en Dios, que seas un agradecido, una agradecida con el Señor. Mira de lo que Dios te está librando, mira lo que el Señor te está dando sin merecerlo tú, sin merecerlo yo. Dios es tan bueno, es tan grande, es tan maravilloso, que merece lo mejor de nosotros. Aleluya. Dios te está librando del dolor eterno, del sufrimiento eterno. Tú dices: pastores, que yo he sufrido tanto en mi vida. Nada se compara al sufrimiento eterno que van a experimentar los que rechacen a Cristo.
Por lo tanto, afírmese, mi hermano, y sirva a Dios con gozo y con alegría. ¿Sabe? Le digo algo. La gente del primer siglo dio su vida y no tuvo temor de morir. ¿Sabe por qué? Porque tenía esto clarísimo. Ellos sabían dónde iban a parar. Amén. Jesús les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. No tengan miedo de perder la vida por mi causa. No tengan miedo, porque ustedes tienen un lugar reservado eternamente. Irán al descanso, a la dicha eterna. No tengan miedo a morir por mí. Tengan miedo de despreciarme, de desecharme, de renunciar a mí, de dejarme a mí, porque si me dejan a mí, dejan la vida eterna, dejan el paraíso de lado, dejan el cielo de lado y se irán a condenación. Y lo otro, si hay alguien esta tarde aquí que no es cristiano y que el Señor le trajo hoy día, es para salvarle. Es para que usted no se vaya a este lugar. Usted dirá: no, mañana voy. Usted no sabe si existe un mañana para usted. La Biblia dice: hoy es el día aceptable de salvación. Hoy corra a los brazos de Cristo el Señor y diga: Señor, sálvame. Yo no quiero ir a ese lugar de tormento, a ese lugar horrible. Porque quiera creerlo o no, ese lugar es real. Que la gente se burle y diga: no, si Dios no puede ser tan malo. Ya te expliqué. Es el pecado del hombre que lo lleva a la condenación. La paga del pecado es muerte, y ahí Dios no tiene nada que ver. Por el contrario, Dios nos envía un salvavidas, y ese salvavidas se llama Jesucristo. Aleluya. Por eso dice que todos los que creen en Él, aleluya, son llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Póngase en pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios en gratitud por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Puede que a ti te toque vivir como Lázaro, muchos males, pero yo te invito a no renunciar, a no dejar a Cristo, sino que seguir creyendo, seguir confiando. Porque vendrá el día en que tú serás llevado por ángeles al descanso eterno. Y te invito a no seguir la decisión y el camino de este hombre rico que decidió por los placeres de este mundo, que le fue más apetecible lo material que lo espiritual y lo eternal, que le gustó más el ser reconocido y alabado por los hombres que ser reconocido por Dios. Así que oremos al Señor y ojalá tomes conciencia de dónde estás, porque no sé si lo sabes o no, pero tú y yo estamos ya pisando el cielo. Estamos ya sentados en lugares celestiales, aleluya, a la mesa con el Señor. Yo no sé si usted siente o no que su cabeza está en el pecho del Maestro ya, que Él nos brinda protección, amor y seguridad. Señor del cielo, en esta hora bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por enseñarnos estas verdades tan profundas, Señor. Y digo verdades porque pareciera que hoy día no hay conciencia de este lugar de tormento. Hoy día muchos evangélicos, muchos cristianos se han olvidado de este lugar y viven vidas livianas, vidas superfluas, vidas sin sentido, vidas materialistas, Señor, vidas en afanes de este mundo. Señor, rogamos en esta hora que nos ayudes a ser sabios y también agradecidos, pues estamos en este lugar no porque lo merecíamos, sino que simplemente tú tuviste misericordia de nosotros. Y hoy el cielo está abierto para nosotros y te damos muchas gracias, porque Dios mío, íbamos camino a ese lugar horrible, al Tártaro, al Gehenna, al Seol, al Hades. Pero Señor, tú cambiaste nuestro destino. A través del Espíritu Santo nos convenciste de nuestros pecados y nos llevaste a tomar una decisión tan vital, tan importante, que va a repercutir en nuestra eternidad, Señor. Yo te agradezco por aquellos que han creído,
por aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, porque para ellos ya no hay condenación. Y te doy gracias por salvar a mi familia, por salvar a los que están. Y lloro por aquellos que faltan, Señor, por nuestros familiares y amigos, amado Dios, para que sean alcanzados, para que no vayan a ese lugar de tormento. Con horror, Señor, observamos que miles y miles mueren y descienden vivos al Seol, Señor. Van a condenación eterna. Ayúdanos a comprometernos también nosotros con el evangelismo, a anunciar, Señor, tu palabra, para alcanzar las almas, aleluya, en esta vida terrenal, con el fin de que no vayan, Señor, a condenación, que nos podamos comprometer con el mensaje de salvación, Señor. Y te pido, mi Dios, en esta noche hay alguien que aún no haya rendido su vida a ti, que este mensaje haya tocado su vida, Señor, y que esa persona sea ayudada por ti, Espíritu Santo, a tomar la mejor decisión de su vida. Permítenos adorarte y bendecirte en gratitud, Señor, por esta esperanza de gloria que tenemos. Porque, Señor, yo sé que un día también, si tú no vienes pronto y la muerte me alcanza, ángeles tuyos vendrán por mi alma, Señor, para llevarme al reposo eterno. Gracias, Dios mío. Damos gloria y alabanza a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La gloria y alabanza es para el Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.